El diputado Luis Eduardo Martínez los continúa acompañando. En el segmento anterior hablamos de las palabras del Papa León XIV sobre la situación en Venezuela. Decía, con la violencia no ganamos, el diálogo es la única vía, y usted pues nos cuenta que es un tema del que ha venido trabajando en los últimos años. ¿Qué hace falta para retomar un diálogo, un gran diálogo nacional entre todos los sectores? Porque hay grupos que no se reconocen, y como mencionábamos también antes de ir a la pausa, las etiquetas, la violencia entre propios venezolanos de diferentes colores, y uno lamentablemente después lo ve como se extrapola en el exterior, esa violencia hacia el venezolano, hacia nuestro gentilicio, el venezolano que tantos años le abrió las puertas a gente de Dios amable, es amigable, pero lamentablemente en el exterior también hemos recibido xenofobia. Y uno cuando mira, bueno, ese odio que viene de fuera hacia el venezolano, pero también ese odio o ese rechazo entre venezolanos. Lamentablemente muchas familias también por el tema político se separaron, y el tema de la reconciliación es importante. Usted que viene además de esa experiencia espiritual, ¿no? En medio de la santificación, allí también el Papa ofreció unas palabras para los venezolanos: reconózcanse entre hermanos. ¿Qué hace falta para que volvamos a eso? Voluntad de cada uno de los venezolanos y las venezolanas, sobre todo de quienes aquí estamos. Ahora, yo te puedo dar fe de que no solamente en el marco de los procesos de diálogo y reconciliación nacional recientes, sino en los últimos que se han adelantado a través de los consejos de soberanía y paz, hay una incorporación de los distintos sectores de la vida nacional. Instalado el Consejo Nacional de Soberanía y Paz, iniciativa del presidente de la República, adelantada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se produjeron instalaciones y designaciones en lo que se denominaron los capítulos regionales y sectoriales. Fueron miles de personas, han sido miles de personas que están incorporadas de todos los sectores de la vida nacional. Porque en el fondo hay dos realidades. Una realidad que yo diría presencial, y hay una realidad virtual. Entonces a veces nos dejamos acogotar por la realidad virtual. Pero por eso insistías tanto, que tú sales a la calle y ves un pueblo que trabaja, que estudia, que se esfuerza, que se divierta, que comparte, que está en familia, y que bajo ninguna circunstancia va a aceptar que aquí derivemos hacia una situación de violencia y de confrontación. Porque tú tienes una bebé preciosa que amas. Lo comentábamos. Así es, sí. Y yo tengo, y te decía, tengo tres, tienes tres, pero tienes una bebé de 9 meses, 10 meses. Yo tengo varios nietos, pero ahora disfruto muchísimo los más pequeños porque los tengo cerca. Claro. Entonces, ante una hipotética agresión armada contra Venezuela, todos estamos en riesgo. Todos. Lo que algunos militares llaman los daños colaterales, puede ser tu bebé. Puede ser mi nieto, Dios lo guarde. Pero es así. Cada vez que uno ve las noticias, 67, 68, 69, 70 muertos en una noche de que en este momento adelanta conflictos civiles, ve que la mayoría son niños. Hay en este momento una situación gravísima en Sudán. Entonces tú hablas de 2.000 muertos en un día. Lo dice con una facilidad, porque hablar, dar cifras de fallecidos, de heridos, de destrucción, es relativamente sencillo, pero ¿cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántos hogares que desaparecen? El dolor de las familias, de inocentes. El dolor de las familias que se prolongan por años. Entonces nosotros bajo ninguna circunstancia podemos permitir, bajo ninguna, que intereses extranjeros, pero también intereses de, entre comillas, venezolanos, porque nacieron aquí, puedan conducirnos a una confrontación armada. Además, el que menos le interesa que esa situación se presente es a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar absolutamente en rechazo a quienes promueven invasiones, a quienes promueven incursiones armadas, a quienes promueven la violencia como una manera de cambiar. Es cierto que hay que mejorar. Y hay quienes ya no creen en el diálogo, sino que pues argumentan. Lo que pasa es que el diálogo en Venezuela falló. Hemos insistido en esa vía, pero lamentablemente no se obtuvieron resultados por la mesa de la negociación y del diálogo, así que esa es la única opción. No crean que el daño colateral, no, que esas son operaciones quirúrgicas donde pues nada más lo que va a pasar es el cambio positivo para nuestro país. Basta en fin, con ver, ¿no? te repito, basta con ver los ejemplos recientes. Ahí está Sudán, que en este momento, hoy hay miles que están muriendo sin ningún tipo
de piedad. Ahí está lo que todavía sucede en la Franja de Gaza a pesar de un supuesto acuerdo. Ahí está Ucrania, ahí está también lo que ha venido sucediendo en los últimos años en Colombia con sus conflictos internos. El propio México, donde... La invasión a Panamá también. Bueno, la invasión a Panamá, Granada. Por cierto, no se trata de dar aquí una clase de estrategia militar para ocupar Granada, que es una isla pequeñísima del Caribe. Por cierto, parlamentarios de Granada estuvieron en el encuentro con nosotros la semana pasada y rechazan todavía, pasado muchos años, esa incursión norteamericana. Se necesitaron unos 9.000 hombres para entrar en Panamá, que sigue siendo un país de poca población, en comparación a Venezuela se necesitaron 35.000 hombres. Todos los expertos americanos señalan, norteamericanos, que una incursión en Venezuela, para que tenga una probabilidad de que salga adelante, necesita por lo menos entre 250.000 y 300.000 hombres. Es decir, los 10.000 hombres que están desplazados en el Caribe, aunque se incorporen los Gerald Ford, no tienen la capacidad de una intervención en Venezuela. Y además, un reporte que leí esta mañana de la revista especializada del Departamento ahora de Guerra de los Estados Unidos de Defensa señalaba de que ¿cómo puede pensar alguien que el gobierno de los Estados Unidos y su Fuerza Armada va a producir una irrupción en Venezuela, va a producir un cambio? ¿Y cómo se mantiene si los factores que están proclamando esa necesidad no son capaces de actuar internamente? Así que o cómo pensar que otro país está interesado en garantizar el bien nuestro, de nuestra región o nuestra paz cuando no lo ha podido hacer en su propio país, por ejemplo. Fíjate, hoy hay elecciones en los Estados Unidos, en varias ciudades importantes, en Nueva York, en New Jersey, Estado, en Virginia, en varios condados de Miami. Y tú verás, acuérdate de mí hoy, mañana, cuando tengas los resultados de Estados Unidos de hoy, cómo la visión del presidente de los Estados Unidos hoy va a ser derrotada por el propio pueblo estadounidense en las elecciones que se están celebrando. Por vez primera, un chamo, porque tiene 32, 33 años, musulmán, que hace apenas 7 años llegó a los Estados Unidos de nacionalizó, puede ser alcalde de Nueva York, la ciudad más importante de los Estados Unidos. Y Trump está en campaña contra él. Ese es un comunista. Y te repito, esperemos los resultados mañana. Tienen otros follones allí, para utilizar una palabra bien en español. El gobierno de los Estados Unidos está en este momento paralizado porque el presupuesto no ha sido aprobado por el Congreso. Esos soldados que están en el Caribe hoy están sin paga. Sus familias están hoy, hay imágenes de eso, haciendo cola en las afueras de las bases norteamericanas, esperando que le den una bolsa de comida. Bueno, y después se quejaban de nuestros clubs. Parte de la realidad en Estados Unidos, pero también hay una realidad en Venezuela que vamos a estar analizando, porque mientras esta situación es noticia en nuestros medios nacionales e internacionales, pues el ciudadano de a pie siente que hay otros temas que también están en su agenda que son de vital importancia y que se tienen que discutir. Ya regresamos.